verdad. Hola, muy buenas. ¿Hay alguien ahí al otro lado? ¿Hay alguien? Hola. Hola, soy Rodolfo Gómez, el primo de Cristóbal Colón. ¿Sabéis quién es, verdad? Y estoy muy perdido. No sé dónde me encuentro, no sé dónde me hallo, me he perdido. Ay, estoy aquí en un rincón secreto. No sé por qué ha aparecido aquí. Nuestro barco encalló hace un par de semanas, cuando estábamos frente a las costas del Mar Caribe. Y desde entonces he hecho un largo periplo por diferentes sitios. He estado en Navaluenga, he estado en Guadalajara. Allí he conocido a gente muy extraña. No me hallo en este siglo. No sé en qué siglo estamos. Alguien me dijo que era el siglo XXI, pero no lo sé. Yo vengo del siglo XVI y de repente me encuentro gente muy rara. Caballeros con el pelo corto, incluso con la cabeza rapada, con el calor, que se pasan con estas melenas que a veces me dan ganas de cortármela, pero las costumbres del siglo XVI imperan. Y también con mujeres con vestidos muy extraños, ropa muy rara, muy guapas, eso sí, pero muy raras en cuanto a la vestimenta. Era un siglo muy raro, los niños hacían preguntas, eran muy curiosos, querían saber de todo. Pero tengo que volver. Lo último que recuerdo fue que nuestro barco encalló. Y desde entonces no recuerdo nada. Solo recuerdo que todo se volvió oscuro y aparecí en este siglo, que algunos dicen que es el siglo XXI, en sitios muy extraños en los que jamás había estado. ¡Ay! Tengo que volver a ayudar a mi primo, a Cristóbal Colón. Lo último que recuerdo es que frente a una isla estábamos luchando contra un titán. De repente de las aguas emergió un titán y teníamos que enfrentarnos a él. ¡Oh! Los marineros estaban asustados. La tripulación pedía a Cristóbal Colón que por favor nos fuéramos de allí, que no íbamos a poder contra ese titán. Pero ¿quién le dice a mi primo algo con el carácter que tiene? Él, que ha llegado a una nueva tierra, que ha conocido lugares inmensos, toda la tripulación le apoyaba, incluso los hermanos Pinzones. Pero de repente, ese titán que apareció, que emergió en esa isla, nos complicó todo. Habíamos estado en diferentes lugares, con aventuras increíbles. Hemos conocido a seres mágicos realmente propios de la mitología. Hemos visto en tierras que no habíamos estado nunca. Hemos visto a gentes que nos han acogido con los brazos abiertos y que nos han contado historias de duendes, de hadas, de gigantes. Pero nada comparable con ese titán. ¡Ese titán! Teníais que ver la fuerza, el poderío que emanaba de su figura. Y de repente, con un movimiento de su brazo, ¡zas!, nos mandó mar adentro y encallamos. Y desde entonces no recuerdo nada. Nada. Solo sé que estoy perdido en este siglo XXI. Que por favor me ayudéis a volver al siglo XVI. Porque tengo que volver a ayudar a mi primo, a Cristóbal Colón. Os pido este mensaje. Os digo, yo soy Rodolfo Gómez y necesito ayudar a mi primo, a Cristóbal Colón. Tengo que volver a ese siglo XVI. Tengo que volver a ayudarle. Tengo que volver a ese barco y ayudar a esa tripulación. Tenemos que seguir haciendo grandes cosas. Aunque antes de volver, os contaré una historia maravillosa. Según íbamos en el barco, paramos en un territorio, en una isla, también en el Océano Atlántico, algunos llaman el Océano Atlántico, y allí descubrimos un mundo lleno de aventuras. Realmente parecía irreal. Había monos que se comportaban como personas, pero monos que eran capaces de tener habilidades que ni nosotros nos podríamos imaginar. Eran monos que realmente parecía como si fueran a ser parte de la tripulación, porque sabían amarrar las cuerdas, sabían partir las frutas con una habilidad tremenda,
Era muy curioso, esos monos, pero al mismo tiempo daban un poco de miedo verles ahí, con ese comportamiento tan humano. También en esa isla conocimos a un anciano, el sabio, que nos habló de unos duendes que en su momento habían poblado esa isla y que habían dejado un secreto en aquel terreno y que tantos siglos después todavía no habían sido capaces de descubrirlo. La única pista que tenían es que para llegar al tesoro, cada noche tenían que cerrar los ojos, dormir profundamente y dejar que las hadas se posasen en sus corazones, que la magia de las hadas invadiese sus corazones, porque las únicas que seguían protegiendo era el secreto, eran las hadas. Los duendes se habían ido a recorrer el mundo y habían dejado a las hadas a cargo de ese secreto. Y el sabio nos decía que tantos siglos después todavía no había surgido la persona que hubiese sido capaz de desvelar el misterio en el océano Atlántico. Historias maravillosas, historias increíbles, pero ahora tengo que volver al siglo XVI. ¿Me ayudáis, por favor? ¿Me ayudáis? Se despide ya Rodolfo Gómez, deseando veros pronto. Gracias. Soy un tripulante, marinero y un aventurero. Y resulta que me veo raro. De repente he llegado aquí y me veo con unos zapatos que estos zapatos yo no los he llevado nunca puestos. ¿Os podéis creer? Nunca he llevado estos zapatos y de repente me veo con ellos. Me veo en un escenario con mucha gente, así muy moderno. Aquí hay algo que no me cuadra, Tripulante, ¿tú sabes lo que puede ser? Nos hemos perdido aquí, totalmente. Bueno, pues mirad, me llamo Rodolfo. ¿Os parece un nombre bonito, Rodolfo? ¿No? Vaya, qué pena. Es que ahora lo vais a entender, veréis. Me llamo Rodolfo, bueno, que mi nombre completo es Rodolfo Armando. Fijaros, Rodolfo Armando, ¿vale? ¿Eso os gusta más, Rodolfo Armando? ¿No? Vaya, qué pena. Pero vais a entenderlo ahora, veréis. Es que yo vengo del siglo XV. ¿Alguien sabe cuál es el siglo XV? ¿No habéis estudiado todavía el siglo XV en la escuela? ¿No? Pues resulta que yo vengo de ese siglo, del siglo XV. Y resulta que estaba navegando hace un momento por los mares de la India. Pues eso pensaba yo. ¿Sabéis dónde está la India? ¿Alguien sabe decirme dónde está la India?
bien, un aplauso para él, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Bueno, pues estaba navegando con mi otro tripulante. Él se llama Carlos, él tiene un nombre más moderno. ¿Te gusta más el nombre de Carlos? Sí. Bueno, pues estaba navegando con Carlos, estábamos yendo por un barco por ahí, por la India. Por eso pensábamos nosotros, porque estamos acompañando en un barco a otro marinero que seguro que conocéis. Se llama Cristóbal Colón. ¿Sabéis quién es Cristóbal Colón? Sí. ¿Alguno sabe quién es Cristóbal Colón y lo que hizo Cristóbal Colón? ¿Lo que ha hecho? Que descubrió América. Descubrió América, muy bien. Un aplauso también para Bueno, pues estábamos navegando con Cristóbal Colón, Carlos y yo, él poniendo la música y yo, pues contando una historia. Y de repente aparecemos aquí, que no sé en qué siglo estamos. ¿En qué siglo estamos? ¿Qué siglo estamos ahora? 2021. Estamos en Madrid, ostras. Carlos, ¿te das cuenta todo lo que nos hemos movido? Estamos en Madrid. Madrid. Hace un momento estábamos en el mar. ¡Viva Madrid! Estamos en Madrid. ¿Y qué siglo es? Hola, el siglo XXI. Ostras, hemos avanzado 5 siglos. Esto no puede ser, aquí hay algo raro. Bueno, pues yo, ya que estamos aquí en el siglo XXI, a ver si en algún momento pues somos capaces de regresar a nuestro siglo, ¿vale? Os voy a contar un cuento de una historia que nos ha pasado en este viaje, ¿vale? Y ahora, silencio, silencio. Os voy a contar un cuento muy chulo. Esta historia sucedió en una noche en que íbamos en el barco, una noche de luna llena, de estrellas en el cielo. Una de esas noches de verano, esas noches que a todos nos gusta, ¿verdad? Porque son esas noches en que salimos a caminar, a pasear, a navegar y la temperatura es muy agradable. Bueno, pues estaba la parte del barco, la proa del barco, y de repente miré hacia el infinito, miré hacia lo lejos, y allí estaba todo el mar en toda su extensión. Si habéis estado en el mar, sabréis que es muy bonito, que es de color azul, aunque por las noches tiene un color dorado, que lo hace todavía más espectacular. Tiene una luz muy bonita que se refleja, y entonces se reflejaba la luna en el mar, se reflejaba la luna llena sobre el agua, con todos sus matices y todos sus colores. Y entonces cerré los ojos, como estoy haciendo ahora, me dejé llevar por el viento, por la brisa del viento, me dejé llevar por esa brisa y dejé que la luna me acariciara. Y fue entonces cuando, ¿sabéis qué apareció en el mar? ¿Os gustan las sirenas? ¿Sí? Pues apareció en el mar una sirena muy bonita, y me dijo: Rodolfo Armando, verás, te voy a contar una historia del fondo del mar, porque aunque no lo sepas, ahí en el fondo del mar hay peces de muchos colores. Hay peces verdes, hay peces azules, hay peces amarillos, hay peces rojos, hay peces de todos los colores. Pero lo mejor es que en el fondo del mar hay un secreto que todavía nadie sabe. En el fondo del mar. ¿Queréis saber en qué consistía el secreto? Sí. Pues este es un secreto que solamente los hombres de mar conocemos. Y resulta que es un sonido que viene de una música con la que está tocando Carlos. Un sonido muy especial. Es una música que a través del tiempo dibuja estelas de colores, dibuja mantos de sonido, y dibuja caracolas, y dibuja hombres llenos de luz, mujeres llenas de color, dibuja duendes, dibuja hadas. Y hay aquí que la sirena se acercó a mí y me entregó una hada que llevo conmigo. ¿Sois capaces de verla? ¿No? Es que es muy tímida, ¿vale? Ella también tiene un nombre moderno, será esta cosa de que en el siglo XV pues también de vez en cuando vuelve a la modernidad. Se llama Alicia. Así que os voy a pedir que digáis: Alicia, Alicia, sal y aparece y cuéntanos un cuento. ¿Lo decís bien alto? Alicia, Alicia, sal y aparece, cuéntanos un cuento. Bueno, es que está un poco tímida Alicia, ¿eh? Esto de viajar en el tiempo yo creo que nos tiene un poco trastornados. Venga, vamos, Alicia, no te hagas la tímida. Alicia,
Alicia, ven, Alicia. Bueno, pues Alicia está aquí, aunque no la veáis, imaginadla, ¿vale? Y este es su bastón de mando, con el que salen los cuentos de aquí. Este es el bastón de mando de Alicia, de la hada. Y Alicia nos va a contar un cuento sobre un duende que habitaba en el fondo del mar. Este duende era un poco peculiar. Se llamaba Luisito. Y Luisito se dedicaba a recorrer el fondo. Creo que descubrió de América, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues yo soy Rodolfo Gómez, primo de Cristóbal Colón.